Sí, muchas gracias, señor presidente. Antes de referirme específicamente al tema, un par de asuntos que debo plantear, además porque el señor ministro nos ha anunciado que se va, ¿no? Entonces, pues, lo menos es que se vaya con un mensaje, por lo menos de mi parte, señor ministro, es que la situación del agro es dramática, ¿no? No solo este lío de la ganadería, sino que estamos en una crisis profunda. Ahí el jueves próximo hay protesta arrocera en todo Colombia, protesta con la que yo soy solidario, porque los precios que se les han impuesto son inaceptables. O sea, se están quebrando los arroceros de Colombia, un sector que no tiene por qué quebrarse, porque es un sector que tiene todas las calidades para que no le pase eso. El lío de la leche, pues ni mencionarlo, que la televisión lo ha registrado hasta el punto de tener que derramar miles de litros de leche ante el problema gravísimo que significa de que a usted en un momento dado los compradores no le compren la leche. Eso parece un asunto menor, pero eso lo que expresa es también una crisis de inmensa gravedad. Bueno, ahí está entrando chorros de alcohol carburante norteamericano a Colombia, subsidiado allá y subsidiado aquí, golpeando la producción de caña de todo el país, y eso termina golpeando la panela, no solo al azúcar, sino a la panela. Y bien la prensa que también va a empezar a entrar biodiesel extranjero a Colombia, ¿no? Eso es una cosa realmente inaudita. O sea, es una especie de colas en el mundo entero a ver cómo inundan a Colombia de productos agrarios. Y ya vamos en 13 millones de toneladas los productos importados, un poco menos. Leo a Fedepapa protestando por las importaciones de papa europea. La crisis de los precios del cacao es extremadamente grave, hay un nivel de sufrimiento entre los cacaoteros grandísimos, y buena parte de todo esto, repito, es el problema del libre comercio y los TLCs. Este va a ser un debate eterno, o por lo menos yo pondré mi dedo en esa llaga hasta el último día, porque alguien tiene que decir esto. O sea, el problema de fondo es que nos inundan de comida extranjera que podríamos producir en Colombia. Ese es el hecho. Ese es el hecho. Y los agricultores y al final los ganaderos no tienen nada que los proteja, porque los intermediarios aquí en Colombia hacen con los precios lo que se les da la gana. Unos en precios de venta, digamos, insumos agrícolas costosos, electricidad, gasolina, de todo, y otros en precios de compra de los productos que no le permiten punto de equilibrio a los productores. Esa es una cosa que quiero señalar, y el presidente Santos, que es fresco como una lechuga, nos anunció que como se le desbarató el TPP con Estados Unidos, lo que estaban montando, que era gravísimo para Colombia, gravísimo, una masacre de agricultores, entonces nos ofreció como gran cosa que nos van a imponer algún tipo de TLC de acuerdo con Nueva Zelanda y con Australia, o sea, ataque a la yugular de productores de ganado de carne y productores de ganado de leche. Entonces, eso, señor ministro, se lo tengo que dejar como una constancia de que este problema sigue allí, no se arregló en su administración y está causando problemas gravísimos. Bueno, lo de la aftosa. Primero lamentemos el brote o los brotes de aftosa, porque son especialmente graves. Ojalá sea cierto que ya se controló el asunto, lo que pasa es que eso no lo sabemos. No lo sabemos porque mañana puede aparecer otro brote, porque las causas, como ya se ha visto, son tremendamente complejas. Ojalá sea así, pero podrían aparecer nuevos brotes. Y podrían aparecer nuevos brotes, pues, por razones que son conocidas, pero que voy a mencionar. Pero antes voy a decir esto. Yo entiendo que haya que dar visiones optimistas de las cosas, y por parte de los funcionarios del Estado ni se diga, pero esto ha sido y es un problema gravísimo para Colombia. Esto está generando pérdidas de importancia, no son menores. No son menores. Cualquier volumen de exportaciones que se pierda son pérdidas. Cualquier caída que tenga el precio interno de la carne en razón de esto de la aftosa, así sea temporal, son pérdidas. ¿Sí? Puede haber movimientos del consumo de unos bienes a otros, sustituciones. O sea, son muchísimas las cosas, y quiero enfatizar, los ganaderos de Colombia están sufriendo por esto, y eso hay que tenerlo como un hecho. Y hay que reconocerlo como un hecho, y el gobierno tiene que enfrentar eso como una realidad. ¿Que podría ser peor? Pues sí, sería más grave que hubiera más brotes y más líos, pero lo que está pasando, quiero enfatizar, que es bien grave. Por lo demás, el tiempo de solución del problema tampoco lo controlamos. Sí, el señor director del ICA ha dicho que él espera que no sea tan largo, que porque en el 2009 ganamos, digamos, ¿cómo se llama?
O sea, se nos levantó la sanción internacional a los 5 meses. Bueno, eso pasó en esos días, que esa es como una especie de absolución. Esa sí es como la marca de que se resolvió el problema, por lo menos así lo reconocerían los importadores. Pero bueno, 5 meses son un montón de tiempo y esperemos a ver qué va a pasar. Yo tengo aquí datos que en fenómenos parecidos en otros países, los reconocimientos de desaparecido el brote o los brotes se demoraron bastante más que 5 meses. Entonces, digamos, insisto, es mi primera idea que quiero transmitir. Aquí hay un problema gravísimo, los ganaderos están sufriendo, las regiones están sufriendo, particularmente los pequeños, cualquier peso de menos que les den por su ganado, por supuesto que los afecta, etcétera, etcétera. En la zona del Magdalena Medio tengo informes, en la zona de La Dorada, que la afectación es más grave, porque el otro problema es que, claro, las afectaciones también son particulares. No es lo mismo de pronto tener una vaca en Túquerres, por decir una cosa, que tenerla pues al lado de Cúcuta o que tenerla al lado de Yacopí o de Caparrapí o tantas cosas que pueden pasar. Pero tengo datos de que van varias subastas ganaderas suspendidas en el Magdalena Medio y eso significa pérdidas en miles de millones de pesos. Despidos me reportan desde el Magdalena Medio de los frigomataderos de la zona. Supongo yo que porque el sacrificio ha caído, cosa que no me sorprendería que cayera, porque, bueno, la gente está nerviosa. Puede que no tenga razón la gente en estar nerviosa con el consumo de carne de res, según le he oído a los especialistas, pero bueno, cada uno es dueño de su nerviosismo y esas cosas nos afectan. Lo otro que quiero mencionar es esto, las causas de lo que está pasando. Las causas de lo que está pasando. Sin duda que tiene que ver con el diferencial de precios, pues tiene que ver con Venezuela, ese es un hecho que está técnicamente establecido, es un virus que ha llegado de Venezuela, un país que nunca ha sido libre de aftosa, o sea, ese problema más o menos ha estado ahí siempre. Y su origen es más o menos fácil de visualizar, hay una diferencia tal de precio que tiende a darse contrabando. Pero ese es un problema, digamos, más complicado de la vida del país, es que si el único contrabando que tuviéramos fuera ese contrabando con Venezuela, no, pero este es un país tomado en proporciones inmensas por los contrabandistas de todos los tipos. O sea, ahí están los textileros arruinados por el contrabando, ahí están los de las confecciones arruinados por el contrabando, ahí está el contrabando de licores, o sea, el contrabando es una especie de institución nacional. Eso hay que reconocerlo como un hecho. Y el país es permisivo y ha sido siempre permisivo con el contrabando. Y son contrabandistas, claro, extranjeros, pero también nacionales. Si hay un delito que es por definición binacional o trinacional, no sé, pero por lo menos binacional, es el contrabando. No, porque lo otro es plantear las cosas que nos confundimos. O sea, para que una red de contrabando de cualquier parte de la vecindad, venezolana o ecuatoriana, donde sea, llegue a Bogotá, tuvo que entrar por las trochas del contrabando, por los frigoríficos del contrabando, y es seguro que hay nacionales involucrados en ese fenómeno. Ese es un hecho que, repito, no podemos negar. Y eso lo que refleja es un Estado incapaz, por la razón que sea, por falta de fuerza, por indolencia, por corrupción, por lo que sea, que no es capaz de resolver ese problema. Y eso hay que reconocerlo como un hecho. Eso hay que reconocerlo como un hecho. Cosa que no quita todos los inmensos problemas que hay en Venezuela y las dificultades de Venezuela y que parte de esa corrupción empieza en Venezuela, claro que sí. Los contrabandistas se abastecen de gentes que en Venezuela son corruptos y actúan de esta manera, porque no todo el... O sea, a pesar de que el diferencial de precios existe, no todo el mundo es contrabandista. Hay gente que ve el diferencial de precios y dice, pero yo no me meto en eso porque eso es ilegal. Y los hay allá, repito, y los hay aquí. Entonces, ese es un punto bien interesante de puntualizar. Y hay uno que me parece a mí de lo más grave de este asunto. Es que lo que está pasando refleja problemas más o menos graves, pero graves de entrada en la vacunación. ¿Sí? Porque si todas las reses colombianas estuvieran protegidas, bien protegidas por vacunación, pues podía entrar la res infectada y aftosa y no aparecería el problema, porque precisamente la vacuna es para que usted no se afecte si está vacunado por si lo toca, digamos, alguien que está infectado. Entonces, aquí hay por definición un problema en la vacunación. Podemos discutir las causas, las responsabilidades, etcétera, pero hay una falla grave en la vacunación. Sea como sea que ese virus llegó al Magdalena Medio, a Caparrapí y a Yacopí, lo cierto es que si esas vacas estuvieran bien protegidas,
no estaría pasando lo que está pasando. Y por las cifras que da el ministro estamos hablando de fallas en la vacunación de cifras astronómicas. Yo personalmente tenía la idea de que eso podía ser un problema menor, pero estamos hablando no sé, de centenares de miles de reses en todo Colombia que por cualquier razón no están siendo vacunadas. ¿Sí? Por negligencia, por ocultar cifras en las declaraciones de renta, por lo que sea. Y todo eso es responsabilidad del Estado colombiano. O sea, el contrabando es responsabilidad del Estado colombiano, en últimas. Y la delincuencia, en últimas, es responsabilidad del Estado colombiano. O sea, hay fallas del Estado colombiano, es lo que quiero decir. Y en esto de la vacunación es evidente. Yo no voy a entrar en los detalles porque no tengo elementos suficientes de cómo repartir esa responsabilidad en relación con el presente y el pasado. Pero sí voy a leer una cosa que yo a esto le doy mucho valor porque pienso que es una de las peores decisiones que ha tomado el Estado colombiano, que es la decisión de informalizar una parte inmensa de las gentes que trabajan en el Estado colombiano. O sea, si hay una cosa dañina para Colombia, son todas esas políticas obtusas y por definición corruptas de la privatización, o sea, de la tercerización de los trabajadores del Estado, de estarlos cambiando todo el día, de un día tras otro, por razones politiqueras, o sea, quitándole al Estado la mejor comprensión de los fenómenos. Entonces, claro, era claro, el senador Robledo otra vez contra el neoliberalismo del libre comercio, pero esta vez sale en mi auxilio, señor director del ICA, nada menos que la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, que es la que tiene que ver con estos asuntos. No tengo desafortunadamente el documento originario a la mano, pero es un artículo de Andrés Espinosa Fenwer, que sabe estos asuntos, del julio 25 pasado. Entonces dicen que la OIE estuvo en Colombia revisando la operación del ICA. Sí, este es un informe del 2015. Y entonces dice Espinosa, la OIE detectó una elevada inestabilidad laboral en el personal veterinario, refiriéndose al ICA, senador Manuel Guillermo. Una elevada inestabilidad en el personal veterinario debido a que el 75% está sujeto a contratación temporal. Eso es un crimen contra la ganadería y contra el agro colombiano. Es un crimen que una institución de la importancia del ICA maneje esos indicadores. Si algo valora una empresa privada es la calidad de sus trabajadores y si los tiene buenos hace todo lo posible por no sacarlos y por no estarlos rotando porque se pierde el conocimiento acumulado. Esto es un verdadero crimen. Esto pues, empezó en el desastre del ICA del gobierno de César Gaviria cuando masacraron al ICA con unas cuantas voces en contra, incluida la mía. ¿Sí? En una actitud de una irresponsabilidad suprema y el ICA no se ha podido reponer de eso y Corpoica nunca pudo reemplazar al ICA en esas funciones. Esas son cosas que están sabidas. Entonces lo tomo porque le dice la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces dice que esa contratación temporal afecta la capacidad técnica de la institución y el manejo del estatus sanitario en nuestro país, es la traducción que Espinosa hace. Se los dejo como una constancia. Hay cierto tipo de instituciones como estas, donde el celo en este sentido debe ser absoluto. No hay derecho a sacar especialistas que conocen la historia de los temas por jugadas politiqueras de cuotas políticas y ese tipo de cosas. Eso es absolutamente inaceptable. Concluyo diciendo esto, dos cosas más. Es evidente que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad en esto. Así haya los factores externos que haya, pero Colombia, el Estado colombiano, no es capaz de atender esto. Y tiene que ver con una cosa que ya se mencionó aquí, los presupuestos bajísimos del Estado para el agro, incluido el ICA. Sí, es obvio. O sea, si no hay recursos suficientes para atender las responsabilidades de los muchos puestos, de las guías, de los controles, de los camiones, de todo, pues por supuesto que la acción de los contrabandistas se facilita. En Colombia, en buena medida, el contrabando es una ganga. O sea, es una cosa facilísima de hacer y tiene que ver con esto. Y tiene que ver con otra cosa que estoy enfatizando, voy a enfatizar cada vez más. Yo diría que en esto está buena parte del origen de todas las tragedias de Colombia, que son muchas. Es que tenemos un capitalismo de miserables $6.000 de producto per cápita. Un capitalismo que no crea riqueza, por lo menos que no la crea en proporciones suficientes. Entonces, por supuesto que todo tiende a funcionar mal, porque allí donde los recursos son insuficientes, es bien difícil que las cosas puedan funcionar bien. Y esto es un problema del modelo económico.
del atraso del agro, del atraso de la industria, del atraso científico, del atraso tecnológico, de tantas cosas que en Colombia no se resuelven y que deberían resolverse. En otros países que tuvieran tradición de responsabilidades políticas, las cosas serían distintas, pero como Colombia esa es una cosa que no hay responsabilidades políticas. Ustedes no sé si tomaron nota, pero la Fiscalía le va a imputar cargos al director de la ANI, y ya Santos salió en la televisión y lo absolvió. En vez de pedirle la renuncia, que sería lo lógico, ¿no? Si la Fiscalía le va a imputar cargos por Odebrecht, por una corrupción de 28 millones de dólares, así sea inocente, y eso él podrá demostrarlo, pero por lo menos políticamente deberían decirle: oiga, doctor, defiéndase desde el asfalto. Pero nada menos se consiguió de abogado al propio jefe del Estado, al propio presidente de la República. Con esos criterios antes las cosas no funcionan peor. Muchas gracias, señor presidente.